Bueno, vamos a iniciar entonces ahora sí con los equipos. Eh, el equipo uno, a ver, déjeme checar quiénes estuvieron. El equipo uno, vamos a ver, Roberto, ¿estás por acá? Ahí está acá Roberto. Si nos haces la presentación, por favor. Les voy a pedir Roberto, igual que nos compartan ahí en el chat el producto, todos sí. deben estar ahí los 5 productos, por favor. Hola, hola. Sí. Yo creo que Roberto el doctor tiene muy mala tiene señal, muy mala ¿cierto? señal. Sí. Ujú. Hola. Hola. Mejor otro miembro Hola. del Sí, equipo. yo creo Si que no, otro. entonces, a ver, Sara, preséntanos si está No muy mala la señal de Roberto. Bueno, espérate, yo comparto. tengo problemas Sí, no te preocupes, Roberto, ya vimos que en tienes temas de internet. Ahí se está viendo. Ahí viene. internet. Muy bien. ¿Se ve bien Entonces, ahí? vamos a escuchar. Sí, lo vemos bien. Bueno, nosotros en nuestro equipo lo primero que hicimos fue entre todos como conocer las experiencias que se viven en cada uno de nuestras instituciones y pues como para tener una idea de lo que hacíamos y a partir de eso pues construir lo que consideramos que podría ser como la ruta de acción ante estas circunstancias. A nosotros nos tocó el conflicto que se presenta entre estudiante y estudiante. Entonces, lo primero que nosotros dijimos pues era como que saber que hay diferentes tipos de conflictos que se pueden presentar entre los estudiantes. Hay conflictos académicos, hay conflictos disciplinares, de convivencia o de acoso y violencia sexual, y que los conflictos se pueden clasificar en leve, moderado y grave, que es muy importante pues hacer un reconocimiento temprano de los conflictos que se pueden presentar. Como para empezar, como esta ruta, lo que consideramos más importante es la prevención y para la prevención lo llamábamos como una fase cero. En esa fase cero lo que buscamos es que los estudiantes una vez ingresen a la universidad puedan recibir por parte de personal capacitado, que en este caso consideramos que un área importante es como el área de bienestar institucional o bienestar universitario, pueda brindarle a los estudiantes las herramientas que necesitan para el ingreso a su vida universitaria. Entonces sabemos que esto es un cambio muy importante que ellos tienen, entonces es importante que aprendan cómo vivir esa vida universitaria, los diferentes conflictos o situaciones que se les van a presentar, tanto desde lo personal, familiar, desde lo académico, para empezar como este momento de la prevención. Y también es el momento ideal para darles a conocer a los estudiantes cuáles son las rutas a las cuales ellos pueden acceder si se presenta algún tipo de conflicto, como ya se mencionó. Posterior entonces a esa fase cero, lo más importante entonces es la identificación temprana del conflicto, como les habíamos dicho, si es un conflicto académico, disciplinar, de convivencia, y mirar si es leve, moderado o grave. ¿Qué consideramos nosotros muy importante? Es que los estudiantes deben ser escuchados y sería como la fase 2, ¿cierto? Poder escuchar a los estudiantes o docentes en un espacio seguro, en un espacio abierto al diálogo. Eh, digamos que es como en estas rutas que ellos tienen, decirles que cuando se presente un tipo de conflicto, quiénes son en la universidad las personas por las cuales se va a activar esa ruta, sea su coordinador académico, el decano, el director de programa, según cada universidad pues lo tenga como destinado. Consideramos que esos espacios seguros para los estudiantes para poder hablar siempre debemos estar acompañados nosotros como directivos de la universidad por una persona que tenga más experticia en manejo de resolución de conflictos. Por eso consideramos que el apoyo de bienestar universitario, bienestar institucional es muy importante, pues porque son las personas idóneas y que saben cómo manejar este tipo de conflictos.
Es muy importante también entonces la identificación del problema real y promover el seguimiento responsable de esta queja o de esta denuncia. Consideramos que de cada una de las situaciones que se presenten debe quedar una minuta o un acta en el cual los estudiantes, el estudiante o el grupo de estudiantes tengan como unos compromisos que se deben cumplir y unos seguimientos o tareas que deben desarrollar para evitar nuevamente estos conflictos. Y estas minutas o estas actas son muy importantes porque si estos conflictos se vuelven repetitivos o, no, o se incumple alguno de los compromisos, tengamos como la evidencia de que el estudiante sabía cuál era su responsabilidad. Ya según entonces, según el tipo de conflicto que se identifique y el nivel de gravedad, cada universidad o cada institución debería tener muy claro y por escrito como cuáles son las sanciones que se van a tener o las acciones que se va a tomar con el estudiante o con el grupo de estudiantes. No sé si alguien de mi equipo quisiera complementar como algo adicional. Sí, en la parte inicial habíamos también considerado la fase cero, ¿no? Que son los datos de alarma, en la cual nosotros dentro de la universidad pues se debería de tener, por ejemplo, comentaba la doctora, en los baños, en las aulas, algunas identificaciones de conflictos o de acoso o dependiendo de esta estrategia, de un violentómetro en la cual esto determinemos esta situación de agresión, de acoso, de conflicto entre estudiantes para poder canalizarlo a través de nuestras autoridades, de nuestro coordinador académico, de nuestro decano de repente, y poder mejorar esta situación, ¿no? Entonces, en esta fase cero era identificar este tipo de conflictos que tenemos, ¿no? Gracias. Disculpen que no prenda la cámara porque si lo prendo me escuchan entrecortado. Probablemente tengo una mala señal ahora, no sé qué pasa. Muy bien, muy bien, muchas gracias. A la uno, si nos comparten la infografía en el grupo de WhatsApp para que todos la puedan tener, lo vamos a agradecer. Vamos a pasar con el equipo 2, que estuvo en la sala 2, y ahí tenemos a Tamara Jorquiera. Si nos compartes, Tamara, su trabajo. Sí, a ver, un segundo. Uy, ¿cómo pongo esto? Ya lo compartí, Tamara. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces nosotros nos tocó la guía para la resolución de conflictos entre un estudiante de pregrado y un residente, que es estudiante de posgrado. Aquí es importante ver que el estudiante de pregrado eh, antes del internado en realidad tiene contacto con los residentes, pero no es mucho porque siempre va a tener un tutor, un docente que está al costado en el hospital. Entonces nos enfocamos mucho más en los internos. Y en el caso del residente, tener en cuenta que el residente es trabajador del hospital también, y bueno, tienen roles específicos y roles fijos asistenciales que cumplir cada uno de ellos. Nosotros estuvimos en el grupo con Ana Lucía Pesantes de Ecuador, Felipe Carrillo de Chile y Gonzalo Navarro de México. Entonces, empezamos con cuál es el objetivo de la guía. Y este objetivo es establecer un procedimiento claro para poder prevenir, para poder identificar y para poder resolver conflictos entre estudiantes de medicina de pregrado y médicos residentes durante las rotaciones clínicas. Y que siempre se mantenga en este entorno un aprendizaje, un ambiente seguro y de aprendizaje con respeto, adecuado para la formación y seguro para ambos lados del conflicto que pueda suceder. Em, la primera parte de la guía es hacer el reconocimiento e identificación del problema, ¿no? Y este reconocimiento es que sepamos si es por una asignación de tareas, que a unos se le asignan más que a otras. Vimos ejemplos donde los residentes que tenían que llegar a las 7 de la mañana porque el médico llega a las 8, hacía que los internos lleguen a las 5 para que tengan todo listo. Entonces, que cada uno tenga claro cuáles son
las tareas que le corresponden, ¿no? Eh, que las diferencias de interpretación de roles y responsabilidades estén claras, con tareas y con lineamientos. Em, que los estilos de repente el conflicto no es por eso, sino simplemente por un estilo de comunicación. Ver que tengamos lineamientos y políticas explícitas de trato respetuoso. De repente el reconocimiento del conflicto va más por un tema de sobrecarga laboral, que va a impactar en el caso de ambos, pero sobre todo en el interno, el proceso de enseñanza-aprendizaje que el interno todavía tiene junto con su universidad. O de repente esta situación de conflicto se presenta porque hay una confusión entre las actividades de asistenciales y las actividades formativas. O también podría ser por una falta de supervisión o de retroalimentación académica. Entonces es importante definir en dónde está. Y más importante todavía es identificar los conflictos que necesitan escalarse de forma inmediata. Cuando hay un conflicto de hostigamiento sexual, violencia clara, discriminación clara o conflictos que ya son un delito, que deberían ir a foros penales y deberíamos eh, ayudar a las víctimas a ir a esos foros, entonces que eso de forma inmediata llegue a esos lugares, ¿no? A esos comités o ambientes. Eh, entonces, activar esos protocolos de forma inmediata. Si no, si es algo más interno, vimos la posibilidad de llegar a una comunicación directa con medio de un mediador para poder llegar a una solución interna dentro del ámbito hospitalario. Esto también lo discutimos porque puede ser que al ser alumno, la universidad deba estar enterada del caso. Entonces, tener en cuenta que en la mayoría de nuestras situaciones tenemos un coordinador de sede o un director de sede hospitalaria que es parte de la universidad. Entonces, él como miembro de la universidad debe estar al tanto de todas estas situaciones, así que querramos manejarlas de forma interna en la sede hospitalaria. Entonces, este mediador debe tener una conversación o buscar una conversación respetuosa entre el estudiante y el residente para aclarar cuáles son las expectativas, separar el conflicto en sí de la persona versus lo que realmente está pasando, ¿no? De repente el residente, en el ejemplo que puse, tiene una carga excesiva y está tratando de descargar su carga con el interno, o identificar cuál es el problema detrás del conflicto para apoyar en esta mediación y buscar una solución en base a esta comunicación. Si es que no se llega a este mediador, que sería en todo caso el tutor directo de ambos, tendríamos que pasar al segundo paso, que sería mediación del conflicto por el médico adscrito o el tutor clínico de la sede en ese caso, ¿no? Ahí él es el que va a escuchar a ambas partes, va a analizar la situación y va a buscar no darle solución, pero sí apoyar a que se busque la solución entre las dos partes, establecer acuerdos de convivencia y de trabajo clínico ya por parte de este tutor clínico. Em, si no se llegara a una solución, entonces ahí tendríamos que sí llegar a un escalamiento académico, ¿no? Con la institución educativa o la universidad y en coordinación con el hospital. Me parece que todas nuestras facultades tienen algún comité de ética o algún comité que recibe estas acciones y ya desgraciadamente sale del entorno hospitalario y llega entonces al entorno académico. Esa resolución de conflicto más formalizada llevaría a una evaluación de la situación y determinar acciones específicas. Quizás va a ser necesario separar alguno de los miembros del grupo. Y estábamos viendo que en el caso de que sea un residente, esto es muy difícil. En Perú, por ejemplo, tenemos a CONAREME, que es el que decide las plazas. El residente postula en forma nacional a una sede y esa tiene que ser su sede final. No hay un mecanismo para cambiarlo de sede, ni plazas que lo puedan recibir fuera.
Entonces, desgraciadamente, no importa si uno es víctima o el otro, el que es más fácil, entre comillas, de cambiar es el interno. Entonces, tengamos en cuenta también esa dificultad que podamos tener, ¿no? Em, y finalmente, si estamos en la parte amarilla o en la parte azul, es decir, que tuvimos que escalar o no, todos los casos deben tener un seguimiento. Ese seguimiento es importante para verificar que el conflicto se resolvió, para asegurar que se mantiene un ambiente adecuado y seguro para el aprendizaje de ambos lados y para poder prevenir que se repitan situaciones similares, ¿no? Y dentro de todo este procedimiento está el consejo de las instituciones o los comités de ética, que si bien a veces no llega a escalar hacia ellos, siempre pueden ser una entidad que apoya. Si es que el mediador o el tutor clínico no logra tener una resolución adecuada o siente que necesita ayuda para un tipo de resolución, estos pueden ser tomados como comités consultivos, entre comillas, para que apoyen en la resolución de conflictos. Entonces, esa es nuestra guía para el manejo de conflictos entre pregrado y posgrado en el contexto hospitalario. Sí, bueno, y en base a la guía salió esta otra guía, pero creo que nos gustó más igual el procedimiento que se hizo a mano que Gonzalo logró hacer más didáctico, creo. Muy bien, lo que nos demuestra que no siempre la IA lo hace mejor, ¿no? Así es. Muy bien, perfecto. Si nos la comparten, por favor, en el grupo para que ya vayamos teniendo todos la experiencia colectiva del trabajo de cada uno. Y bueno, pasamos al grupo cuatro, ¿verdad? Sigue el 3. Tres, doctor. Tres. Tres, ok. Sí, es que tengo aquí en mi celular. Estoy con dos equipos. Con el celular ahí tengo la lista y en la computadora les veo a ustedes. Ah, vale. Entonces, en el grupo 3 ya participó Colombia, ya participó Perú. Vamos a darle oportunidad a Chile. ¿Está Diego ahí? Hola, Sí, pero Diego. nosotros Llamando a Diego. estamos en el grupo 5, doctor, sí. Yo estoy en el grupo 5. Sala 3 me aparece Diego Valenzuela. Llamando a Diego. Diego a la 1, Diego a las Trabajamos con 2, el grupo 5, doctor. Sí, Diego Diego a estuvo en las el 5. En 3. el 3 estuvimos la doctora Laura, Mauro y yo. Es que, ¿sabes qué pasa, Diego? Ya vi cuál es el problema. Estás duplicado. Entonces, por eso te estamos viendo doble. Tienes una ¿Puede sesión ser? abierta, otra. Tienes otra sesión abierta. Ya te vi, perdóname. Por eso te asignaron en dos grupos. Ay, sorry. No, ya te habíamos puesto falta, ya te iban a mandar tu acta de baja. Porque veíamos al Diego que le estamos llamando hace rato en la sala general, que no contesta. No, nada, no pasa nada, no te preocupes. Entonces, sala 3. eh, a ver, Laura, si nos platicas. La sala 3 se quedó con solo con 3 personas nada más. Muy Sí, bien, adelante, señor. Laura. Bueno, pues no sé, doctor Manuel, si su merced me ayuda a proyectar. Sí, le proyecto la infografía. A ver. Eh, Estuvimos con el doctor Mauro, que está teniendo problemas de conexión, pero aportó elementos muy valiosos para esta construcción. El doctor Manuel, que hizo la infografía muy hermosa y que yo se las voy a contar. Eh, Dentro del ejercicio, pues nosotros identificamos un punto que es crítico, que era cuáles son esos detonantes que vemos dentro de esa relación estudiante, sea estudiante de pregrado o de posgrado, con el docente, que hay un ejercicio de jerarquía y superioridad. Identificábamos que eso se da pues principalmente en los ambientes clínicos, donde más sentimos que eso ocurre, sin demeritar que en otros espacios no se dé. Pero las principales causas están relacionadas con conflictos en las rondas clínicas y en las guardias
por la puntualidad, por la desatención, porque no llegan a tiempo, se quieren ir antes, o tal vez porque no asistan o hicieron cambios de turno sin autorización. También identificábamos que una causa crítica eran las fallas en la comunicación y en la asignación de directrices, eh, que no se daban las instrucciones claras, no se decía lo que había que hacer, o que el docente intuía que el estudiante espontáneamente iba a hacer lo que tenía que hacer, o a veces el uso del lenguaje, fuera el tono, fuera las acciones de una parte o de la otra y obviamente la interpretación de las mismas. Y los factores distractores que se ve al estudiante o al residente utilizando el celular o conversando con el otro, o distraído en otras acciones o pensando, como a veces ocurre, no, doctor, es que ya es la hora del almuerzo o ya tengo que irme a la siguiente rotación. Entonces, identificábamos que habían como varios tipos o niveles de quejas y en la parte de abajo queríamos resaltar que siempre hay un marco normativo, sea la institución que sea, y en ese queríamos resaltar, hay un marco normativo de la universidad, porque le aplica tanto a estudiantes como a profesores. Hay unos reglamentos específicos ya sea para los internos o ya sea para los estudiantes de posgrado. También, pues obviamente, dentro del marco normativo está también las políticas de bienestar, pero también hay que tener en cuenta el marco normativo de las instituciones docencia-servicio, porque a veces este tipo de situaciones ocurren incluyendo a este tipo de personal. Entonces, categorizábamos los problemas como en tres niveles. El primero, pues son aquellas cosas que podríamos llamar cotidianas, que el estudiante llegó tarde, que está usando el celular o que no hizo eh, la actividad o que el docente contestó de mala manera, no hizo retroalimentación o no dio instrucciones claras. Y pues resaltábamos el hecho de la oportunidad de la queja. Entonces, en la oportunidad de la queja, pues decíamos, puede hacerse de manera directa o por correo electrónico o por los buzones de anónimos, como para poder darle la oportunidad y el seguimiento a la queja. Dentro de los reglamentos insistíamos que como son situaciones cotidianas, pues el conducto debía seguirse el conducto regular, que siempre es limar la aspereza entre las dos personas implicadas. Y si no se puede, pues entrar a mediar un tercero, ¿cierto? Que casi siempre debería ser o el director del programa o el coordinador del curso que tiende con esa figura de neutralidad. Para casos complejos, entonces ahí sí ya decíamos, no, pues si hay maltrato, si hay acoso, si hay favoritismo, si hay discriminaciones, entonces el doctor Mauro lo llamaba un tribunal de honor, que está conformado por profesores de ética intachable, pero también por un asesor jurídico y también por un asesor psicológico, que sería el equipo que estaría encargado de conocer y escuchar las partes. Y si eso implica escuchar a terceros, escuchar a testigos o hacer recolección de evidencia, debería ser ese equipo quien la esté realizando. Y el tercer nivel estaría cuando el docente no es empleado directo de la universidad, sino que es un profesor de escenario clínico. Entonces ahí cobraría más fuerza la resolución de conflictos con el escenario clínico. Y se proponía que ese comité o ese tribunal de honor estuviera conformado también por un integrante del comité de docencia de servicio para que acompañara ese ejercicio de revisar el caso y tomar las medidas. En todos los casos, la resolución pues incluye como un acuerdo de convivencia o una sanción disciplinaria, dependiendo de la magnitud, y definitivamente en todos los casos, como ya lo han dicho antes, siempre tiene que haber un enfoque pedagógico. Es decir, tiene que haber un proyecto de mejora para que eso realmente no se vuelva un evento punitivo puntual, sino que haya un cambio en la trayectoria de los implicados. No sé si el doctor Mauro, el doctor Manuel me complementa. Estamos de acuerdo, Laura. Todo claro, Laura. Muy bien, gracias. A ustedes.
Muchas gracias, Laura, y pasamos al equipo 4. Ahí vamos a dar oportunidad a México. A ver, Gordon, si me presentas. Ok. Bueno, pues pues un saludo a todos. Nosotros estuvimos en el equipo 4. Estuvimos trabajando problemas entre docentes y docentes. Estuvimos yo de México, Milagritos de Perú, Santiago de Chile y también estuvo, se me olvidó, Enzo también de Perú. Estuvimos trabajando en esta infografía. Entonces, lo primero que hicimos pues fue definir o hicimos como una lluvia de ideas de cuáles eran los principales problemas que se podían presentar entre el cuerpo docente de una facultad de medicina. Y identificamos pues estos fueron los seis principales. Identificamos que puede haber problemas o discrepancias en los métodos de enseñanza, sobre todo a veces hay profesores que buscan más como la enseñanza tradicional, expositiva, donde el profesor está hablando y los alumnos están un poco más pasivos, nada más tratando de captar lo que el profesor le está diciendo. Y pues hay profesores que tienen más una enseñanza un poco más activa, donde se involucra más al estudiante, se busca más su participación activa. Entonces, estas dos formas de enseñanza, pues definitivamente pueden representar un choque. Otra es cómo se evalúan a los estudiantes. Hay profesores que buscan integrar tecnología, entonces a lo mejor usan más simulación o usan inteligencia artificial para ponerles como algún tipo de caso interactivo o trabajos en equipo, etcétera. Y a lo mejor hay profesores que se decantan más por las evaluaciones más tradicionales, exámenes escritos, que inclusive dentro de una parte de educación más constructivista, pues sí pueden haber este tipo de exámenes, pero a lo mejor que evalúen un pensamiento clínico como casos clínicos y hay profesores que no, siguen haciendo la pregunta clínica clásica de ¿cuál de los siguientes virus causa bronquiolitis? Pues sincitial. Entonces, esto también puede generar discrepancias en criterios de cómo se evalúan a los estudiantes. También tenemos a veces problemas por la carga académica, a veces hay profesores que se les da más trabajo porque se les pide que tengan que dar un cierto número de clases y aparte a lo mejor se les pide que rediseñen alguna parte del curso y hay otros profesores que a lo mejor no tienen la misma carga de trabajo y tienen más tiempo libre, por decirlo así. También a veces hay problemas con las autoridades y las jerarquías, sobre todo cuando estas no están bien definidas, no se sabe quién es el jefe o el líder de este departamento y quién es el profesor titular y quién es el adjunto. Entonces, si no se tienen bien definidas esos puestos, las jerarquías, pues también puede generar lucha de poder y pues también no se definen muy bien los roles de cada uno. También definitivamente los conflictos de personalidad, porque pues al final de cuentas, pues todos somos diferentes, tenemos formas diferentes de pensar, de actuar, y algunas veces eso puede generar conflicto entre los compañeros. Y bueno, también a veces cómo se, cómo se, cómo se maneja el profesor con los estudiantes. Hay profesores que son más paternalistas, como más empachadores, como decimos en México, y otros que son un poquito más rudos, más exigentes, y eso también puede generar conflictos entre los docentes. O sea, que no seamos consistentes en cómo nos dirigimos o cómo tratamos a los alumnos. Esto como consecuencia para la plantilla de profesores, pues puede tener una afectación en el clima laboral, la formación académica, generar burnout, y eso, bueno, pues hace más difícil el trabajo y también muchas veces el alumno va a resentir estos problemas. Entonces, para eso, déjenme nada más, ahora voy a compartir el otro. Tenemos como pues un flujo como un flujo de arma de qué podríamos hacer para mejor esto. Aquí, perdón, porque Gemini me lo escribió mal y a veces le quieres mover aquí y te descompone todo lo demás. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para resolver conflictos entre centros de medicina? Lo primero es pues definir un problema.
lo ideal, nosotros platicábamos que pues es como generar, por ejemplo, en la Universidad de Monterrey tenemos academias, o sea, yo, por ejemplo, yo de pediatría, yo soy el que lidera la academia en pediatría, pero hay academia de cirugía, no sé, de medicina interna, de propedéutica, entonces que se reúnan y bueno, ver cuál es el problema. O sea, tenemos un profesor que se está quejando que los alumnos no están bien evaluados, o tenemos, se está quejando que la carga de trabajo es excesiva, o que el programa analítico no está bien hecho. El problema que hayan detectado, entonces reunirnos como profesores, como academia, para ver cuál es el problema y definirlo objetivamente. O sea, esa situación que está presentando, si es en verdad un problema o a lo mejor es una percepción subjetiva de una sola persona o de varias personas. Entonces, y para esto es, bueno, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los hechos? Y separar también la parte emocional, porque pues a lo mejor si esa persona tiene temas personales o está cansado, lo puede ver un poco más grave de lo que realmente es. Entonces, definir si ese problema es real. La otra es, bueno, tener una escucha activa y perspectivas. O sea, si yo tengo un docente que tiene problemas con otro docente, bueno, pues escucharlos a los dos, darles un espacio seguro para que dialoguen, para que expresen sus preocupaciones o sus molestias y que se sientan seguros de poderlo expresar. Una vez que ellos expresen eso, pues también podríamos tratar de empezar a mediar y a resolver este conflicto buscando intereses en común. O que a lo mejor a un profesor no le gusta la forma en que enseña el otro y el otro se queja de que el otro a lo mejor es muy laxo con los alumnos, pero bueno, pues ¿qué tenemos en común? Pues que queremos que aprendan pediatría, queremos que aprendan cardiología. Ah, bueno, entonces si ese es nuestro interés común, pues vamos a centrarnos, a enfocarnos en, en hacer algo para mejorar esa calidad educativa que a los dos les preocupa, que a lo mejor tienen visión diferente, pero al final de cuentas los dos quieren que mejore la calidad educativa para los alumnos. Entonces, empezar a generar soluciones u opciones de solución entre los dos profesores o entre la academia. Bueno, pues tenemos este problema. El problema es que los alumnos se evalúan de manera subjetiva. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y que los profesores de esa academia, ese grupo, pues empiecen a dar opciones que sean reales y que sean factibles, que se puedan implementar para tratar de solucionar este problema. Y finalmente, pues tomar acuerdos. Entonces, ya una vez definidas esas opciones de cómo vamos a abordar este problema y llegar a un acuerdo, pues, digamos, legalizarlo, o sea, dejarlo plasmado en una acta o en una rúbrica o en el programa analítico de la materia o inclusive, no sé, en los reglamentos de la facultad, etcétera. O sea, que eso ya se quede definido que así va a ser. Y esto pues, se debería de transmitir al resto de los profesores de esa academia o a todos los profesores de la facultad, según sea el caso. Y pues muchas veces si esto involucra metodología de enseñanza, si esto involucra forma en cómo vamos a evaluar, pues también se lo tendríamos que compartir a los alumnos para que ellos sepan de qué forma se va o qué cambios se van a implementar en las estrategias de enseñanza. Cosas claves que son muy importantes para poder implementar como este flujograma es pues que cuando se llegue a un acuerdo que haga usar rúbricas estandarizadas. O sea, bueno, si el problema fue que no están bien evaluados, bueno, pues ¿cómo lo vamos a evaluar ahora? Pues lo vamos a evaluar con un ECOE. O si son exámenes escritos, tienen que ser forzosamente de evaluación clínica, no pueden ser preguntas directas. Entonces, toda esa forma o esos cambios se tienen que hacer rúbricas estandarizadas para que todos los profesores lo implementen de la misma forma en los diferentes grupos, para que ya no haya esa discrepancia que en el grupo A enseñando de una forma, evalúan de una forma y en el grupo B diferente. Esto lo que va a lograr pues, es una evaluación objetiva basada en buenas prácticas. Tiene que haber un comité que revise esto. O sea, está muy bien que tomen los acuerdos, está muy bien que tengamos estas rúbricas, pero alguien tiene que estarse cerciorando que en realidad esto se esté implementando, que se implemente bien, que a lo mejor quitarnos un poquito las costumbres de que, bueno, es que a mí me cae muy bien este alumno y le voy a dar un punto extra porque participó. No, o sea, si eso no está normado en las rúbricas, los puntos extras, pues entonces no se puede hacer. Entonces, esto evita pues la imparcialidad y una mejor práctica en la evaluación. Que estas implementaciones que queremos hacer, pues que usen evidencia científica o objetiva más bien. O sea,
pues aquí tengo un alumno que presentó este ECOE, aquí está su evaluación del ECOE, usamos una rúbrica de observación estandarizada, aquí fue lo que revisamos, si cumplió o no cumplió, etcétera. Que no se base nada más en la opinión de un profesor sobre un alumno, tanto bueno o negativo. Que esta decisión está basada en criterios. O sea, esta implementación que yo quiero hacer, tratar de ver que ya se haya hecho en otros lugares, ver qué experiencia han tenido otras universidades para poder implementar nosotros, para que no se base nada más en la opinión del profesor, sino que también en algo que ya esté definido. También otro punto importante es pues que se distribuya la carga, que la carga de trabajo se distribuya y que esto pueda ser transparente, que haya como algún portal donde aparezca el perfil de un profesor, cuántas clases da, qué días a la semana tiene que ir, si tiene alguna otra actividad extra como algo de investigación, no tiene una carga administrativa, etcétera. O sea, que eso esté, digamos, a la vista para que se vea transparencia en cómo todos estamos trabajando más o menos igual. Y definir los roles y la estructura de la gobernanza clara. Bueno, pues a lo mejor yo soy el líder de esta academia, mis profesores titulares son estos, mis profesores adjuntos son estos, arriba de mí está este otro doctor que es mi jefe y arriba, entonces para así definir muy bien las jerarquías y también pues poder definir muy bien qué es lo que se espera o sea, de cada docente. Y eso fue lo que platicamos en el equipo 4. Muchas gracias, Gordon. ¿Alguien más del equipo quiere agregar algo? Si no fuera así, entonces pasamos a la sala 5. Y ahora sí, Diego, ahora sí, para que le toque a Chile. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Diego, se ven las dos infografías. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, comentarles que el tema que nos correspondió analizar como grupo fue el conflicto interprofesional, pero a nivel hospitalario, ¿ya? Estas son las dos infografías que trabajamos de manera conceptual. Mencionarles que definimos el conflicto interprofesional como esta tensión que se da entre profesionales, ya sea de distintas disciplinas, o puede ser también al interior de médicos mismos, pero de distintas especialidades, o de la misma especialidad, y que afecta muchas veces el clima laboral, la coordinación asistencial, e incluso puede afectar la seguridad del paciente si hay acuerdos graves, por ejemplo, respecto de algunos criterios clínicos. Quisimos tipificar un poco los tipos de conflictos que se pueden dar, y el primero que identificamos puede ser el de carácter más bien epistémico, que está relacionado con estas desavenencias que hay en el ámbito del conocimiento puro y duro. Por ejemplo, eh, la posición que se tiene respecto a una determinada terapia o un diagnóstico entre profesionales. En el ámbito jurisdiccional también revisamos distintas realidades, tanto de Chile, México y Perú, donde los colegas también mencionaban que esto es algo bastante frecuente, y cuando decimos jurisdiccional nos referimos a estas fronteras que delimitan el quehacer de determinadas profesiones. Por ejemplo, yo les contaba que acá en Chile hay un conflicto archiconocido, por ejemplo, entre las obstetras, que son profesionales no médicos que ven obstetricia, y las enfermeras en pugna por el área neonatológica, ¿ya? Es un conflicto muy, muy común, y hay unas pugnas a otro nivel, ¿ya? También hay pugnas entre, por ejemplo, los médicos radiólogos y profesionales no médicos que en el último tiempo han empezado a realizar procedimientos de carácter ecográfico, también una situación que el colega de Perú también lo mencionaba, y lo planteamos acá como el concepto de instrucción médica en distintas áreas disciplinares, ¿ya? Eh, También está el conflicto de carácter jerárquico, donde pueden darse algunas tensiones de poder vertical o derivadas del estilo directivo de algunas autoridades o, o personas jerárquicamente superior,
conflictos de carácter ético también, donde pueden haber desacuerdos en cuanto a las decisiones que impactan muchas veces la vida del paciente. Y también los colegas de México nos mencionaban, por ejemplo, eh, conflictos que se pueden dar a nivel interprofesional, por ejemplo, en relación a la urgencia percibida, es decir, cosas que son muy importantes resolver a la brevedad para profesionales operativos, pero no así para profesionales directivos que están gestionando. ¿Ya? Como propuesta, el equipo planteó la posibilidad de generar una estrategia escalada, graduada, que lleve en primera instancia a los entes involucrados en el conflicto a una resolución directa, es decir, que pudiese una de las dos personas o más que están involucradas en el conflicto, independiente de la tipología que sea, clarificar el conflicto que hay y llegar a un acuerdo sin mayor dilación. En un nivel 2 en donde exista un líder o un jefe inmediato que pudiese facilitar el conversar el desacuerdo. Y en un nivel 3 si es que eso no surte efecto, llevarlo a algún tipo de comité donde también se lleve audiencia privada estas personas en conflicto, se reciban las distintas posturas o las distintas argumentaciones de las partes y tratar de llegar a una resolución final del conflicto. ¿De dónde sacó la salsa? Finalmente, a modo de abordar estos distintos tipos de conflicto, quisimos mencionar algunas estrategias de manera específica con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el conflicto epistémico de conocimiento o de contraveniencia por temas de conceptos, quisimos poner como árbitro, por ejemplo, la medicina basada en la evidencia. En el ámbito jurisdiccional, cuando existen estas barreras un poco difusas de qué es lo que me toca hacer a mí como profesional o como especialista de esta área y qué es lo que le toca hacer al otro, sería importante fomentar normas institucionales claras que delimiten estos roles, ¿ya? Eh, Carla nos mencionaba, por ejemplo, que en México con la implementación de nuevos modelos que tienden al interprofesionalismo y a una atención más integral, muchas veces no se tiene claro cuál es mi rol y cuál es el tuyo, y eso genera sin duda, digo, algunos roces incómodos. Y también generar algún tipo de estrategia de prevención temprana, lo mencionaba el colega de Perú, donde pudiesen haber algún tipo de identificación temprana de mal clima laboral para aplicar medidas de mitigación, pero de forma anticipada. Y si es que ya avanza el conflicto, también implementar estrategias que mitiguen y que contengan el avance de ese conflicto. Y por último, un eje importante es generar formación, capacitación en todo lo que es la resolución de conflictos, habilidades personales y la integración de, por ejemplo, del modelo de atención primaria más integral, pero de manera a capacitar desde el pregrado, teniendo siempre como eje transversal que el bien del paciente es el valor superior de toda la atención y que los conflictos interpersonales, choque de egos profesionales o cualquier tipo de conflicto debiera quedar en un lugar secundario. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, con esto tenemos ya todas las presentaciones sobre el manejo de conflictos. Nos quedan ya 2 minutos para la hora de cierre. Solamente recordarles que si alguien, ya les compartí ahí la actualización del registro de las actividades realizadas para que lo revisen. Si hubiera alguna inconsistencia, pues solamente repórtenla ahí en el mismo grupo y está el equipo listo y atento para hacer los ajustes que hubiera lugar. Como les comentaba, ya solo nos queda muy poco tiempo. La próxima semana es pues prácticamente la última sesión online. Y luego ya nos veremos en Medellín. Esperemos pues podernos saludar todos en persona ahí y poder intercambiar puntos de vista sobre esta experiencia que esperamos haya sido enriquecedora y de crecimiento personal y sobre todo institucional, ¿no? Porque el propósito más amplio de esto es que
las instituciones reciban los beneficios a través de sus decisiones y sus acciones en las diferentes responsabilidades que les tocan. Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Solo algunos apuntes rápidos sobre la sesión de hoy. Pues miren, todo el tema de los procesos de atención de conflictos, yo creo que lo que vimos ahorita en las sesiones de trabajo son muy buenos. Todos, la verdad es que hay además una gran coincidencia en la forma en que se deben de abordar y conducir hasta su solución. Se le fue el audio, doctor. Soy yo, se congeló. No se Se congeló. congeló. Lo Congeló el congelado. doctor Ramón. Problemas de internet Es que él dijo ahorita. que de pronto se quedaba sin Ajá. luz, ¿cierto? Sí, correcto. Ujú. Unos minutos, enseguida se conecta, doctores. Ah, bueno. Gracias. De repente podemos aprovechar, ¿alguien ya tiene lugar donde se van a quedar? No, yo no No, tengo. todavía. Hagamos Yo un tengo Está un difícil sitio, ubicarse. pero nosotros nos vamos a No, quedar no. de la universidad en A un ver, sitio que se llama Ática 33. No queda puramente encima, queda como a 5 o 7 minutos caminando, pero nos pareció que era bonito y a bajo precio. Espérenme, ya les Yo comparto renté por un el chat. Airbnb, no sé si están familiarizados con esa aplicación. Sí. Renté un Airbnb, está muy, muy económico, mucho más que los hoteles. Los hoteles son económicos, pero el Airbnb es más. Y estoy cruzando la calle del lugar. Entonces, hay varias Bien. opciones en Airbnb, en hoteles, pero que están manejados a través de Airbnb. Creo que hay uno que se llama Laureles, que Ya. creo que está cruzando la calle, por ejemplo, ¿no? Pero hay varios, yo vi un montón ahí en esa zona. Entonces, a Sí. quien use Airbnb, yo pienso que es una buena opción. Doctora, si Yo pedí pueden enviar la cuatro. información. Claro, envíen al grupo. ¿Quieren que le envíe el grupo? Sí, Claro, les puedo enviar ahí una liga también la doctora para que Laura. no tenga Airbnb se inscriba. Ya, Y les perfecto. puedo dar opciones de las que yo vi. Yo ya renté, pero hay un montón de opciones ahí, se las puedo mandar ahorita al grupo. ¿Sabes? Perdón, para los organizadores del evento, bueno, mi universidad sí se fue por el tema fiscal del hotel sede, pero después vi que sí está lejos. Entonces, Sí. no sé si va a haber transporte o hay Uber en Colombia, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces Igual y sí. nos podemos poner de acuerdo, Iris, porque yo también me quedé en el hotel sede también por cuestiones de universidad. Entonces Sí, desayunamos ahí y ya. tempranísimo y ya nos vamos juntos para que no nos perdamos. Perfecto. Muchas gracias. Ya somos Adiós. 3, no te preocupes. Gracias. Bueno, amigos, Ahí está. visto que les habla el doctor Pedro Mendoza, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Hola. Bueno, visto que y efectivamente Ramón nos había avisado que tenía problemas de electricidad por su casa, por unas obras que están realizando, así que vamos a dejar en suspenso sus comentarios para ya la siguiente sesión. Y vista la hora, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Yo no puedo hacer ningún comentario porque lamentablemente me incorporé hace pocos minutos. Vino más la infografía del último grupo. Me gustó mucho. No sé si como todos han hecho infografías, pero creo que es El una mejor bonita grupo, forma el quinto. Sí. de resumir. Una bonita forma de resumir para todos, muy gráfica. Bien, amigos, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta cualquier momento. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Muchas Gracias. Doctora gracias. Laura, Hasta envíe luego. también ahí su propuesta, doctora Laura. Gracias. Sí, Gracias. ya la voy Gracias. a poner. Chao, Súper. hasta la Los próxima chilenos Gracias. semana. cuando Gracias. viajan, Si los chilenos tienen duda, me dicen que yo vivo en Medellín. Me pueden escribir a mi WhatsApp cualquier cosa. Ah, Ah, ¿Listo? ya, chévere. Gracias, Ana, tú Ana. vives en gracias. Medellín. Gracias.